Grupo Vallejo también, de la Cámara de Comercio de Bogotá también es consultor y trabajó 11 años en la banca colombiana en diferentes cargos en el Banco Caja Social. Así que le vamos a dar la bienvenida en esta noche a mi amigo Andrés Restrepo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Si activas tu cámara y tu micrófono. Hola papá. Hola, mi querido pastor, qué bendición, qué privilegio de verdad por la invitación que me estás haciendo, expectante y pues con todo el deseo de aportar parte de lo que en estos años de experiencia hemos aprendido y sobre todo para esta temporada que estamos viviendo. Gracias de verdad por la invitación. Excelente, excelente. Pues mira, Andrés, yo sé que tú me estabas escuchando mientras estaba teniendo una conversación con todas las personitas que están conectadas con nosotros y les decía de la importancia de poder hacer el trabajo que nos fue asignado, ¿sí? Que nos fue colocado. Y mientras hablamos de esto un poquito, quiero darle la bienvenida también a nuestro otro invitado, a Leito. Leo, ¿estás por ahí? A ver si le dan entrada. Hola, Leito, ¿cómo estás? Hola, Dios te Andrés. bendiga. Pastor, ¿cómo estás? Querido Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno compartir este tiempo y espacio contigo, Andrés. Gracias, Leo, de verdad. Qué privilegio también. Y gracias, Leito, por correr para llegar a este tiempo. Pues estabas por allá en la fábrica trabajando, reinventándose, ¿no? Pero antes de que tú llegaras, estaba acá conversando con las personas y diciéndoles que cuántos habían hecho la tarea. Y le estaba diciendo también a Andrés que atender, digamos, a estos seminarios o a este tiempo y ser oidores y no hacedores, pues no sirve de mucho. Eso lo único que muestra el Señor es que no tenemos ganas o que no estamos muy interesados. Y muchas veces las personas solamente están interesadas en como escuchar, pero yo creo que escuchar sin hacer nos lleva a lo mismo. Hemos aprendido y yo les he enseñado que si uno siempre hace lo mismo de la misma manera, pues siempre va a tener los mismos resultados. ¿Y cómo llegar a tener algo diferente si no transformamos y hacemos las cosas de forma diferente? Así que, Leito, aquí hay que rajar a todas estas personas porque ninguno se hizo la tarea. ¿Cómo ves? Pues, qué triste. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque yo siempre digo algo, nosotros tenemos la oportunidad, vemos una ola y esta situación actual es una gran ola. O somos los que permitimos que la ola nos pase por encima, terminamos, ¿cómo se dice? Golpeados, bebimos agua salada que no nos gusta, es amarga, salimos con los ojos irritados o posiblemente salimos ahogados. O si vemos venir la ola, nos preparamos, actuamos, nos unimos a ella y lo que hacemos es surfeamos sobre ella. Pasar por encima, de acuerdo, Leito. Pero Así que cada uno decide el camino, si quiere naufragar o quiere navegar. de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Pues vamos a darle paso a Andrés. Andrés, sé que tú has preparado un material. Te bendigo, hermano. Gracias por tomarte este tiempo, por prepararlo para compartir con nosotros. Mientras tú estás compartiendo, nosotros vamos a estar por aquí al ladito y vamos a estar ahí viendo y cualquier momento que tengamos alguna duda o pensemos que es importante recalcar algo, pues te vamos a pedir permiso para hacer preguntitas o algo, ¿vale? Por supuesto, pastor, muchas gracias por el tiempo, Leo. Gracias también por estar ahí. Entonces, si quieres, vamos a comenzar. Voy a compartir una presentación que preparamos. Solo por favor me indican si ya la están viendo en la pantalla. Ahí sí está en la pantalla. Ahí estamos. Bueno, hay muchas cosas que podemos compartir hoy, sobre todo este tema de la pandemia, el COVID-19 y demás. Pero yo titulé esta intervención o este entrenamiento
corto, post-COVID-19 y con una gran pregunta. ¿Estás preparado? Porque todo el mundo habla del COVID, de la crisis, de todo lo que está sucediendo, de las medidas gubernamentales en los diferentes países, unas son más fuertes que otras. Como les contaba el pastor George, yo soy colombiano, pero radico en Guatemala desde hace ya casi 10 años. Entonces, son diferentes las medidas que han tomado, por lo menos en Colombia, y lo que se ha tomado aquí en Guatemala, algunos países de Centroamérica. Pues vemos todo el caso europeo, lo que sucedió en la China y que ya la China anda saliendo, la dificultad en los Estados Unidos, pero al final todo se resume en el tema de prepararnos. Leo lo decía muy claro cuando hablábamos de la tarea que aún seguramente algunos no han hecho, pero esperemos que después de esta exhortación también se pongan las pilas y la hagan. Es que no se trata de la situación, sino de la reacción y las cosas que hacemos ante la situación. Entonces, lo primero es, este es el primer gran problema que tenemos en esta diapositiva, y es que eso es en lo que nos hemos enfrascado todos a mirar todos los días. De hecho, por supuesto, busqué las cifras actualizadas a esta mañana y ahí está, 3.780.000 casos, 264, casi 265.000 muertos en el mundo y 1.255.000, un poco más de recuperados. Pero el problema es que seguimos viendo esto, y el llamado que quiero hacerles hoy, si vamos a hablar de la post-pandemia o del post-COVID, es que le den cierre a este tipo de revisiones diarias. No es una invitación a que no estemos informados, por supuesto que no, pero sí a que tengamos mucho discernimiento en qué tipo de noticias vemos, qué tipo de medios escuchamos, qué tipo de redes accesamos y qué tanto tiempo tomamos dedicados a ver las cifras de recuperados, casos y muertos en el mundo. Creo que eso ni nos edifica, y lo que hace es que nos distrae realmente de lo que tenemos que tener claro y a lo que tenemos que enfocarnos a hacer. Entonces, sí saqué la cifra, pero para poner no tenía una X, pero puse este gran prohibido de que por favor absténganse de eso. Y entonces a lo que los quiero invitar es a mirar esto desde otra perspectiva. Si ustedes ven esta fotografía, lo que estamos viendo aquí es la palabra perspectiva en la parte inferior, y estamos viendo un desierto en la parte izquierda mía, pero derecha de ustedes, y luego empieza la grama y un nuevo despertar. Si yo les preguntara a las personas que están ahí, si lo quieren hacer a través del chat, si hay alguna manera de comunicarse, pero si no, el tema es, si te pudiera preguntar hoy en qué lugar estás, la mayoría dirían que están, si vemos la palabra perspectiva, entre la P, la segunda P y la E, más o menos. Algunos ya irían en la C, pasando el desierto o en la mitad entre el desierto y un nuevo despertar. Pero esto nos trae un nuevo amanecer para todos aquellos que tenemos claro que hay que focalizarnos a hacer cosas diferentes. Se ha hablado de reinventarnos, se ha hablado de resiliencia, se ha hablado de un montón de términos. Hay uno que es el más sonado de todos, que es el nuevo normal. Si ustedes me lo preguntan a mí, a mi criterio muy personal, ese nuevo normal no es una frase que me emocione. Por supuesto, es una nueva forma de vivir, y va a haber seguramente sí una nueva normalidad, y de hecho mucho de lo que vamos a hablar hoy es de cómo se percibe o qué es lo que se vislumbra hacia el futuro próximo, porque la gente, el problema es que está centrada en lo que está pasando, en la crisis, en la preocupación, en los temores, pues, que por supuesto son válidos, pero creo que esa perspectiva tan oscura nos resta velocidad y nos quita realmente lo que debemos estar viendo y hacia dónde tenemos que estar apuntando. Escuchaba a Leonardo las semanas anteriores, qué interesante, digamos, las cosas que han hecho para reinventarse en el grupo empresarial donde él está, el tipo de cosas que uno dice, wow, o sea, ayer vi, o esta mañana creo que salió la noticia, o ayer, Arturo Calle hablando de que hizo un convenio, digamos, con su gente de no despedir a nadie, y ahí sale un contrato de más de 100.000 trajes especiales médicos, porque pues efectivamente la ley de la siembra y la cosecha existe, y creo que eso es parte también nosotros como hijos de Dios, de entender que todo lo que hemos sembrado y todo lo que hagamos, Dios va a respaldarlo, porque somos sus hijos, pero además
somos obedientes y nos estamos enfocando en el futuro y no solamente en el presente. Entonces, aquí lo importante ya no es hablar de la crisis, creo que esa es la palabra. Nosotros, digamos, en parte de nuestra reinvención estamos usando un pequeño eslogan que dice crisis o transformación. Somos consultores, nos dedicamos a transformación cultural hace muchos años y creo que la palabra transformación hoy trae o cobra una fuerza aún mayor a la que ha tenido siempre, porque este es el tiempo de transformarnos, no de hablar de que estamos en crisis. Ahora, si vamos a la historia, y Leo lo hablaba y mucha gente habla de esto hoy, es que crisis han habido un montón. Esta es una crisis muy fuerte, por supuesto, porque jamás habíamos estado confinados a nivel mundial de la forma como se está haciendo, pero no es la primera crisis que hemos pasado y de muchas de ellas hemos salido victoriosos. Entonces, esta no debería ser la excepción, pero depende de la perspectiva con la que tomemos la información que recibimos y todo lo que ocurre, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto me lleva a lo siguiente, y es que al final, perdón, aquí estamos. Esta situación lo que va a hacer al final es consolidar a un grupo de personas, de consumidores, de empresarios y de gente a nivel mundial que va a tener la capacidad de transformar el paradigma social, cultural y económico. Si estamos ante cambios muy fuertes, si estamos ante cambios quizás más grandes que los cambios que pudieron haber en algunas otras épocas, pero lo importante es que aquellos que nos preparemos, que veamos con una visión diferente las cosas, que estemos buscando entre este río revuelto de incertidumbre más oportunidades que solo hablar de crisis, sino entender que cada crisis siempre ha traído una oportunidad, vamos a cambiar todos los paradigmas en todos los ámbitos a nivel mundial. Ahora, ¿qué factores están generando los cambios en todo este proceso? Hay 4 particularmente que hemos identificado y a los que quiero irme un poco más detalladamente, y es que esos 4 factores o detonantes son el aislamiento social, el miedo a morir, porque al final ante una pandemia el primer temor que tenemos es el temor al contagio y que el contagio nos mate, aunque nos digan todos los científicos que el virus es lento, que después de 1,5 metros cae y no pasa nada, que no está en el aire, que ya conocemos el patógeno, que si la gente, digamos, es tratada adecuadamente puede salir en los días específicos porque el virus muere. O sea, toda esa información médica la tenemos, pero no, eso no le quita el miedo a morir a nadie. Y de hecho ya les voy a explicar un poco más sobre eso, la incertidumbre que hay a gran escala y por supuesto las consecuencias económicas que esto trae. Entonces quiero avanzar un poco en esto. Hablemos primero del aislamiento social. Obviamente la tecnología es maravillosa, es bien útil, no reemplaza la comunicación cara a cara, el contacto con el ser humano. Jamás, por más tecnología que haya y por más simulaciones y temas sensoriales que a través de experiencias tecnológicas podamos ser, jamás va a reemplazar el contacto físico. Entonces, pretender que el post-COVID o la post-pandemia sea una era solamente tecnológica donde los seres humanos no vuelvan a acercarse, no es realmente lo que va a suceder. Por supuesto, sí va a haber un contacto tecnológico muchísimo más fuerte, pero volveremos en algún momento a hacer lo que éramos o acercarnos a algo parecido a lo que éramos, porque la necesidad humana no va a cambiar a pesar de la pandemia. Ahora, ¿qué han pasado en este aislamiento social? Han habido conflictos domésticos, hay casos, por ejemplo, donde se han acentuado problemas familiares, problemas de violencia familiar en algunos países. Países como Francia, por ejemplo, habilitó hoteles donde las mujeres que están sufriendo este tipo de abuso o violencia intrafamiliar pueden ir y confinarse de una manera más segura. Bueno, hay varias cosas que están sucediendo, digamos, a nivel mundial con este tema del aislamiento. Hay un aumento de la ansiedad, de temas de depresión, de aumento de enfermedades de orden mental. Hay países, por ejemplo, que en caso que han aparecido aumento de demandas de divorcio después o en la etapa donde ya están abriéndose un poco las restricciones en algunos países. O sea, el aislamiento social realmente trae algunas consecuencias que son importantes. El otro factor que vemos es el miedo a la muerte, como lo decía hace un momento, pero creo que aquí lo que más ha sido importante
es entender que somos frágiles. Hay una mayor conciencia de la humanidad entera de que somos frágiles, de que el ser humano es frágil. Esta pandemia lo que hizo fue exponernos a entender que somos vulnerables, que somos frágiles y una mayor conciencia de eso. Ahora, el miedo aumenta por tanta... había un término que escuchaba en un estudio que hicieron alguien en España que estaba compartiendo con ecuatorianos, que habla de la infoxicación, o sea, habla de demasiada, o sea, de que estamos intoxicados de tanta información. ¿Por qué? Porque tenemos todo el tiempo esas imágenes permanentes, lo que les decía, por eso el ver los casos, cuántos muertos van, o sea, hay gente que se sienta en el computador, abre su pantalla y esos numeritos van corriendo y corriendo y corriendo, de casos por un lado, de muertos por otro y de recuperados por otro, y creo que eso puede hacernos perder la sensibilidad realmente a que se muera una persona, es gravísimo. Pero como que vemos tanto ese correr de los números como si estuviéramos viendo cifras de ventas, pues, y creo que en eso tenemos que hacer mucha conciencia de que somos frágiles, pero también tenemos que cuidarnos de la información que vemos. Ejemplos, hemos visto casos en los noticieros de violencia en los supermercados, en las farmacias, por miedo al desabastecimiento, sobre todo en las primeras etapas del confinamiento, la gente corriendo como loca a comprar papel higiénico, todas esas cosas que uno dice, o sea, ¿por qué pasa eso? Es por temor a estar en ese tiempo de incertidumbre, pero también porque hay un temor a no tener lo básico. Hemos visto, por ejemplo, una imagen como la de la pista de patinaje que se convierte en una morgue en España. Hemos visto casos donde en Nueva York hay camiones de refrigerados que son para llevar comida, pero que están siendo adecuados para poder preservar más tiempo cadáveres, gente recogiéndose en bolsas que no saben dónde tirar a las personas muertas en algunos países. O sea, uno dice, wow, estas imágenes lo que están generando es una ansiedad y un temor adicional, pero ese, al final es un temor a morir. El otro factor que también vemos es la incertidumbre global, es la sensación de que las cosas están fuera de nuestro control. Lo que más puede complicar la vida de un ser humano no es solo el tiempo de crisis, es, digamos, el problema más grave de esta pandemia o de esto llamado crisis no es la pandemia en sí misma, es el temor que genera y la sensación de que no puedes controlar ciertas cosas que antes controlaban. Ahí está, por ejemplo, la acumulación de papel higiénico, que es la tendencia a la acumulación en general de productos. Los primeros días la gente salía al supermercado y había productos básicos que, por supuesto, todo desinfectante, Lysol o como se llame, pues desapareció de los anaqueles de los supermercados. Productos, por ejemplo, aquí en Guatemala, como la harina de trigo. Aquí hay una harina con la que hacen las tortillas, pero la harina de trigo tradicional dejó de encontrarse en muchos lugares. Productos de primera necesidad se empezaron a ver mermas en ellos, pero es porque la gente empezaba a comprar de más. De hecho, muchos tuvieron que regular, me imagino que en Colombia también sucede en algunos lugares, que puedes comprar ciertos productos hasta cierto límite, porque la gente entraba y compraba cajas y cajas y cajas y cajas de leche y dejaba desabastecido un supermercado o el papel higiénico y demás. Entonces, toda sensación hoy de incertidumbre lo que genera es incomodidad y cualquiera es visto como amenaza. Yo quiero que ustedes se pongan a pensar cuando vamos al supermercado. Uno va al supermercado y ya va con una sensación diferente. Va con la sensación de ir rápido. Por eso, de hecho, los mismos supermercados propician que lleves una lista, que entres poco tiempo. Hay gente diciendo que por favor seas breve en tus compras porque hay más personas haciendo fila afuera. Pero al final no solamente es eso, sino que cualquier persona con la que tienes contacto la ves como una amenaza porque crees que te puede contagiar en cualquier lugar. Entonces ya uno lo piensa, si toma el carrito mejor, si ya le pasaron el trapito, ya si se sienta en algún lugar, piensa quién se sentó antes, si estaba desinfectada la persona. Todos estos protocolos de limpieza en casa, que uno diría unos años atrás, esto es absurdo, pero eso sí va a ser algo en donde el post-COVID, la post-pandemia, nos va a dejar mucho aprendizaje, pero también muchas prácticas relacionadas a lo que hoy están pasando. Mayores niveles de estrés, la incertidumbre global ha traído niveles de estrés superiores en la gente, gente que está estresada porque se quedó sin trabajo, y paradójicamente otros que el teletrabajo lo que hizo fue duplicarles las horas porque hay unos que no están tan bien regulados en sus empresas,
y creen que tener teletrabajo es trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche sin parar porque estás en casa y pues eso tampoco funciona de esa forma. Entonces, sí hay una gran incertidumbre en el mundo entero. Ese es el tercer factor. Y el último, pues las consecuencias económicas. Por supuesto, hay una desaceleración a nivel mundial generalizada. Países como los Estados Unidos con un aumento vertiginoso del número de desempleos, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La gente viendo qué hace para no despedir a las personas. Hay cifras que hablan de que hay países que tienen, digamos, el sector empresarial más o menos 20 o 25 días más de supervivencia en las condiciones actuales si no pasa algo diferente. Bueno, hay tantas cifras y números que ves en el Foro Económico Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en un montón de lugares donde hay un montón de perspectivas, pero al final todas ellas tienen una certeza inferior a cualquier tipo de predicción que pudiera haber en tiempos anteriores. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que por más que podamos o intentemos predecir, no se pueden predecir en este momento. Sin embargo, pues ya hay estudios serios y ya hay varias cosas que hablan de tendencias y es algo de lo que también les quiero compartir aquí con lo que viene. Ahora, ¿qué demandas se configuran en esta nueva realidad post-COVID-19 o post-pandemia? Hay varias cosas importantes que tenemos que entender que van a trazar lo que llamamos el nuevo consumidor. Hoy nos están escuchando empresarios, gente que son o directivos en empresas o dueños de negocio o gerentes de negocio o gente que está interesada o emprendedores. Y la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Y esto en qué termina? ¿Y después qué va a hacer? Seguramente levantan y todo vuelve a la normalidad. Lo que sí es claro es que no todo va a ser como era antes. Algunas cosas se restablecerán y en otras vamos a vivir varios meses diferente y en algunos casos hay otras que nunca volverán a lo que fueron antes. Entonces, ¿qué cosas vemos como consultores nosotros desde nuestra experiencia y con los estudios que hemos trabajado, con las empresas que estamos trabajando actualmente y el proceso que estamos llevando como compañía consultora y la experiencia también viendo estos temas y por supuesto investigando mucho de lo que hay en este momento en el mundo? Hay varias cosas importantes. La primera, hay una ruptura clara del individualismo. Hoy el mundo está volcándose a dejar de ser tan individualista como era. Hoy, digamos, las grandes colectividades, los ecosistemas empresariales, los ecosistemas de emprendedores, las comunidades se vuelven cada vez más relevantes y eso es algo que se va a quedar. Antes la sociedad era muy individualista en muchos temas y hoy ahí empieza la gente a ver que efectivamente se necesita trabajar en unidad a todo nivel para que las cosas realmente salgan. Pues ver hoy como nunca antes los gobiernos tomando decisiones fuertes, normalmente los poderes ejecutivos entrando en estados de calamidad o en estados de emergencia para poder tomar decisiones más rápidas que se convierten en leyes, caso colombiano, caso guatemalteco y de muchos casos latinoamericanos, pero empiezan a mostrar que sí debe haber una mayor conciencia grupal. Entonces tú ves los eslóganes en las redes sociales, juntos salimos adelante, juntos somos más, juntos podemos más, y todos los hashtags que ves por doquier en las redes sociales están haciendo una invitación a dejar de ser individualistas. Como personas, como comunidades, como gobiernos, como el mundo entero. Por eso me lleva a lo segundo, es que lo colectivo y lo comunitario tendrá mucho peso en nuestras sociedades posteriores. La invitación a la colectividad y a las comunidades va a ser más fuerte. Hoy lo ves, miles de grupos en Facebook, en Instagram, en Facebook, en redes sociales, donde la gente hace grandes comunidades, donde hay información que se comparte para apoyar a otros, ves al sector empresarial trabajando por ayudar al país, no simplemente ves que viendo cómo salen, sino cómo apoyan también iniciativas gubernamentales, por supuesto más fuertes en algunos países que en otros, pero hoy lo colectivo y lo comunitario tiende a ser mucho más fuerte en nuestras nuevas sociedades. Eso es parte del post-COVID y parte de la post-pandemia.
Lo otro que es clave es el sentido de empatía. Esa palabra es una palabra bien bonita, la usamos mucho en el tema de liderazgo, la usamos mucho cuando estamos capacitando equipos de trabajo en las empresas, se usa mucho, digamos, desde el punto de vista de la psicología, pero finalmente empático es ser alguien que es capaz de ponerse como dicen vulgarmente, en los zapatos del otro, en la piel del otro, y hoy es la clave en todos los ámbitos mundiales. Estamos hablando sociedad, empresas, personas. Hoy la empatía es clave, el entender lo que al otro le pasa, y ese es el gran reto de las marcas, ese es el gran reto de los empresarios, ese es el gran reto de los que venden tecnología, es el gran reto de la automatización, es encontrar la forma de llegar al consumidor final mostrándole que nos importa, pero no mostrándole de una manera mercantilista y solo por venderle, sino hoy por hoy el consumidor lo que más va a valorar en una marca, en una empresa, en una consultora, en cualquiera con el que tenga relación, es la capacidad que esa organización tuvo para ser empático en la situación que estaba viviendo. Y después de después de la crisis y de cuando empecemos en la pospandemia y las cosas empiecen a calmar un poco y las restricciones a empezar a quitarse paulatinamente, todo aquel que en esta etapa fue empático con sus clientes es el que más recordación y más deseo de acercarse a él va a tener y va a ser más exitoso. Lo otro que también es una realidad que va a permanecer es la búsqueda de sentido. El ser humano hoy, más que nunca, por supuesto lo ha hecho siempre, pero es una búsqueda del sentido de las cosas. Estamos volviendo a lo básico, estamos volviendo a lo cotidiano, estamos volviendo a las cosas que por el afán del día a día y el gran consumismo habíamos dejado atrás en muchos casos. Ese sentido de la urgencia de que todo es para allá, de que todo tiene que ser en este momento, el tener miles de cosas, comprar un montón de cosas lujosas, quizás hoy la gente está empezando a entender por qué consume y consumiendo de manera más inteligente y buscando un sentido y un porqué de todas las cosas. Menos impulso, más sentido de las cosas. Lo otro es que hay una nueva priorización, por supuesto hay productos que hoy se volvieron de extrema necesidad, o sea, si tú miras los presupuestos, me encantaba el ejercicio que hacía Leo las semanas anteriores de ver un presupuesto, de ver la reducción de los gastos familiares y demás, que es un ejercicio que pareciera tan sencillo y básico en algunos casos, pero hay miles de personas, millones de personas que les cuesta mucho trabajo eso, pero creo que es un ejercicio tan importante porque te lleva a priorizar de una manera distinta. Hoy es el tiempo en donde financieramente, hablando de finanzas personales y también de finanzas en general, debemos simplificar. ¿Qué simplificar? Es convertir todo gasto a su mínima expresión y hacer de la manera más positiva posible toda esta reconversión de la forma como gastamos. Eso es bien importante, pero eso nos hace repriorizar en todos los ámbitos. Entonces, lo que quizás antes era bien importante para los consumidores, hoy deja de serlo y se vuelven prioritarias otras cosas. La conectividad, por ejemplo, es algo prioritario. Hoy que te quedes sin internet o que te quedes sin tu teléfono, se vuelve algo gravísimo, que quizás en otro tiempo no era, a pesar de que ya pues llevamos bastante tiempo con este tema de la telefonía celular y el internet. Otra cosa es importante compartirles aquí. Hay algunos cambios que ya se vislumbran, cambios importantes, ya he hablado de algunos, pero quiero repasar en otros. Primero, los nuevos valores al consumir. Entonces, productos y servicios superfluos, artículos de lujos están más expuestos, son marcas que están más expuestas, y quien hoy siga ofreciendo esos productos de la misma forma como los ofrecía antes y no se vea sensible o se vea como una marca insensible, está muy expuesto a problemas en el consumidor del post-COVID. Mientras que, como lo decía, las marcas sensibles que dan apoyo, que respetan a su consumidor, serán las más exitosas en la pospandemia. Quien realmente demuestre preocupación genuina por su cliente, indague, pregunte, se adapte y haga todo lo que se necesite para llegar mucho más allá de lo que llegaba antes y hacer percibir a su cliente que lo valora y que es empático, es el que va a ser exitoso en esta nueva etapa. Lo otro
Por supuesto, es la adaptación al espacio digital. Andresito, Señor. ¿Podrías regresar a la anterior que me parece fundamental lo que estás diciendo? Sí. Pues has dicho un par de cosas que de nuevo tratamos con Leonardo hace un tiempo, la semana pasada y la antepasada, que fue el manejo del dinero, el manejo de la caja, el manejo de los pagos a proveedores, el manejo de la liquidación de inventarios que tuviéramos, el llegar a acuerdos, el negociar, el no dejar por sentado nada. Eso yo sé que tú te sentaste juicioso a ver la conferencia de Leonardo, que fue Así es. buenísima. Pero digamos que también tocaste el flujo de caja personal, familiar, y esta parte que me gustaría que la retocaras un poquito más, que es la empatía con el cliente. Es mostrarle un interés al cliente, es que el cliente sienta que tú no estás interesado en venderle, sino en servirle y prestarle un servicio. ¿Podrías volver a repetirlo? Así es, pastor. Hoy las marcas que se vean como insensibles son marcas que están muy expuestas a tener un fracaso grande al momento del levantamiento de las restricciones. Las marcas más poderosas van a ser aquellas que se estén adecuando, pero adecuando no pensando en cómo producir o cómo salir de los temas. Por supuesto, eso hay que hacerlo, hay que mantener tu negocio a flote, porque si no, pues no hay mucha oferta de valor que puedas dar. Pero hoy la oferta de valor está basada en la empatía al consumidor final, en preocuparte. Hoy más que nunca el acercamiento, el preguntar cómo te pareció, el preguntar si llegó a tiempo, el preguntar si llegó bien, el encuestar, el pedir retroalimentación, los esquemas de servicio se tienen que volver mucho más fuertes. Entonces la digitalización es buena, pero sigue siendo fría. Entonces detrás de la digitalización tiene que haber un contacto que la gente perciba más humano y sobre todo la preocupación porque realmente estés dando lo que la persona ahorita necesita y no solo generando necesidades, sino yendo a las necesidades que hoy la gente tiene. Entonces, mucha industria que hoy, por ejemplo, no puede producir lo que estaba produciendo, pero se vuelca a producir temas médicos, mascarillas, insumos de primera necesidad, son industrias que están demostrando que le están apostando, por supuesto, a algo que también puede ser rentable, pero que se están preocupando por no desabastecer lo que la gente más necesita. Los servicios de telefonía, por ejemplo, hoy por hoy, pues por supuesto tienen que robustecer su infraestructura porque ese es el canal con que la gente hoy se está comunicando. Por eso es el gran auge de las plataformas de videoconferencia. ¿Por qué? Porque están dándole lo que hoy la gente está necesitando. Entonces, pero eso hace que seamos sensibles. El empresario tiene que ser hoy mucho más sensible a su mercado que lo que era antes, porque le tiene que dar lo que realmente la gente está necesitando y le tiene que demostrar que detrás de lo que hace hay una responsabilidad social empresarial que está dispuesto a asumir y a arriesgar ciertas cosas para poder llegar y ser sensible a lo que la gente está necesitando más que nunca. Y adelante les voy a contar un par de temas más importantes en los que debe centrarse el empresario para el consumidor que vamos a tener adelante. No sé si eso aclara o amplía lo que querías, querido pastor. Sí, claro. Es que lo que hemos tratado en este tiempo de reinvención, lo que hemos trabajado hasta la fecha, juntamente con Leonardo y con las personas que van a continuar apoyándonos en este espacio todos los jueves, es tratar de llevar a las personas que están conectadas con nosotros, los empresarios, los profesionales, a esa necesidad de reinventarse. Entonces, Sí. las dos sesiones anteriores trabajamos una parte económica fundamental, porque es que el trabajar la parte económica te da la entrada a esto que tú estás hablando. O sea, me parece tan divino de Dios esta invitación tuya y tu participación. Y esta parte del desafío de volverse mucho más en contacto con el cliente personal y llevar a la persona a sentir el valor de que es tu cliente. Eso es fundamental, cuidarlo, valorarlo, atenderlo, preguntarle y sobre todo encuestarlo al final.
Una cosa que hemos hablado con Leonardo es que hoy también en esta era post-COVID el cliente está exigiendo el just in time. Así es. Es tener esa sabiduría para saber cuánto inventario tengo que tener y no quedarme con él, pero si el cliente lo necesita, lo va a querer ya. Porque la gente en esta era post-COVID no se va a sobreestoquear, no va a tener más de algo porque tiene que tener un flujo de caja. Entonces, eso es algo que todo empresario también tiene que tener muy en cuenta. Así que nada, seguí adelante, Andresito. Muchas gracias, quedó muy claro. Gracias a ti, mi pastor. Ok, entonces veíamos con otros... Yo quisiera complementar, hay dos temas que has tocado bien importantes sobre el individualismo, y es muy cierto, la sociedad va a pasar factura de cobro a las empresas o a las marcas que tomen decisiones individualistas, entendiendo con decisiones individualistas cuando cuidan su bien más preciado, que es la rentabilidad o su flujo de caja, y en esas decisiones afectan al cliente, afectan a la comunidad, es decir, a la sociedad, y afecta a los suyos. Entonces, las decisiones no deben ser enfocadas solamente en el cuidado, como lo compartías y lo complementa el pastor, frente al cliente, el valorarlo, el satisfacer unas necesidades. El cliente es muy inteligente, ¿sí? E indiscutiblemente compartíamos en una oportunidad una pregunta: ¿cómo creamos nuevas necesidades? No, es que este no es momento de crearle nuevas necesidades a nadie. Nuestra astucia, nuestra sensatez está en la capacidad que podamos identificar rápidamente las necesidades, esas nuevas necesidades del cliente, que no son solamente producto, ¿sí? Ojo, no son solamente productos, de acompañarlo, es de sentimientos, es una situación que convierte muchas cosas, pero ahí es donde tiene que estar la astucia en el buen sentido de la palabra, como empresas, como empresarios, en identificar esas necesidades que el cliente tiene y poderlas satisfacer, poderlo acompañar en el proceso. E indiscutiblemente, como somos, como segunda medida, muy responsables con nuestros colaboradores y con la sociedad con la cual convivimos. Es fundamental el sentido de la solidaridad que debemos tener, volvernos humanos en todo el sentido de la palabra. Así es, y de hecho por eso hablaba y recalcaba tanto el tema de la empatía, porque esta astucia de la que hablas, Leo, viene o nace, digamos, por supuesto, de las habilidades de los líderes de las empresas, pero detrás de eso tiene que estar el corazón empático, que es capaz de entender y ser sensible a las necesidades actuales. Porque si nos centramos, como lo decía, solo en generar rentabilidad o mantener el barco a flote y nos olvidamos de lo demás, la factura que nos va a cobrar el futuro es muy grande. Grande. De hecho, por ejemplo, nosotros, parte de nuestra reinvención como consultores tiene que ver con eso. Nosotros particularmente como Grupo Vallejo Consultores hemos sido muy dados a ser consultores, pero hay una rama muy fuerte del entrenamiento, la capacitación y demás. Y cuando estábamos en este proceso, porque todos nos tuvimos que sentar, pensar y hacer todo lo que muchos de ustedes están haciendo, es bueno, ¿y ahora cómo redireccionamos o cómo tomamos lo mejor de lo que hemos hecho y lo redireccionamos al mercado que atendemos? Pero yo hacía una reflexión sobre esto. Si tú miras hoy, por supuesto este es uno de esos webinars y son bien importantes, pero si tú miras hoy la oferta de las compañías consultoras, son millones de webinars con temas bien interesantes, pero yo, por ejemplo, soy un convencido de que hoy por hoy lo que más necesita una organización, un emprendedor, un empresario, es una consultoría que te permite ver con otros ojos la situación actual y te permite ayudar a tomar decisiones, porque estás siendo empático con la organización, te estás acercando, estás entendiendo lo que pasa y estás colaborando con ellos, porque uno no tiene una varita mágica que se sabe todo, simplemente es cómo juntos colaboramos con un ojo distinto, apoyarte y acompañarte en el proceso. Y eso, un proceso de solo entrenamiento per se, no lo logra. Y si queremos ser empáticos, tenemos que ir un poco más allá. Y ese es, digamos, a lo que nosotros como consultores le estamos apostando, a un acompañamiento consultivo sencillo, rápido, simple, que te permita tomar decisiones, implementar, si no funciona, descartas, implementas, pero es un ciclo permanente de hacerlo muy rápido.
por supuesto, todos estamos en el mismo reto, todos nos estamos reinventando. Entonces, pues claro, en este negocio, por ejemplo, la formalidad de antes, mandas un correo, te sientas con tu cliente, qué necesitas, los grandes diagnósticos y planes de acción de 6 y 8 meses, pues eso claramente es algo que ya no va a pasar ni en el corto y seguramente no en el mediano plazo. Parte de nuestra propia reinvención. Ahora, voy con esto al siguiente cambio y es el cambio en el espacio digital. Como les decía, la tecnología es maravillosa, pero lo que tiene que buscar la tecnología es que esos medios digitales conecten con puntos presenciales y sean cada vez más humanos. La humanización de la tecnología es importante en este proceso, porque la tecnología solamente fría no acompaña, sino que lo que tenemos que hacer es lo más cercanos posibles, apreciando, por supuesto, y utilizando todo medio digital disponible. Todos estamos reaprendiendo en esto. Y aquí hay varios ejemplos: hacer ejercicio, ves tú las fotos de la gente haciendo sus aeróbicos enfrente del computador, las compras en línea, creatividad, o sea, la gente se está reinventando de una manera increíble, conciertos maravillosos a través de canales digitales, cosas que antes, digamos, no veías, conexiones de miles de personas a través de plataformas donde se comparten un montón de cosas. Entonces, es bien interesante esta adaptación al espacio digital y sí, por supuesto, debe haber una priorización para poder tratar de digitalizar todo proceso que sea digitalizable, valga la redundancia. Lo que sí no podemos es decir, bueno, yo no tengo mucho digital, dejemos así. Claramente, tu sola exposición ante el mundo hoy tiene que volcarse en lo digital. Lo otro es una reconexión. El otro cambio importante aquí es una reconexión con el espacio cotidiano. Hoy nuestra casa se vuelve el lugar de refugio, pero también el lugar de trabajo en muchos casos. Los que estamos confinados y tenemos restricciones de movilidad, depende del país. Digamos, aquí en Guatemala estamos en toque de queda de 4 de la mañana a 6 de la tarde. Perdón, sí, de 6 de la tarde a 4 de la mañana, perdón. Entonces ahí, digamos, nadie sale y el resto del tiempo, pues hay alguna movilidad ya más fuerte, pero sigue siendo la casa, digamos, el refugio. Otros países pues están en confinamientos mucho más fuertes, pero por ejemplo el tema del teletrabajo pues se volvió algo de moda y la gente cree que teletrabajo solo es que compro un computador y me meto a un software y hago todo lo mismo que hacía antes. Se requieren competencias, se requiere desarrollar nuevas competencias, se requieren habilidades de organización, el reclutamiento del personal a futuro con los temas de teletrabajo requiere unas condiciones diferentes. O sea, hay varias cosas que aquí tienen que ver también con eso. Pero volviendo al cambio, hablamos de que volvemos a lo cotidiano. Nuestra casa, refugio, trabajo, ahora es salón de clases. Muchas de nuestras esposas se convirtieron también en maestras y nosotros mismos, porque no todos los colegios tenían o estaban preparados para esto, todas las universidades no estaban preparadas para esto. Muchas hacen ya videoconferencias y han avanzado, pero otras todavía dejan grandes guías y las pobres mamás lidiando con este tema que pues en ningún caso son maestras y les ha tocado casi que obligadas. Entonces hay un tema, digamos, de la casa como el eje de muchas cosas que hoy pasan, la socialización, pero sin embargo esto es bien bonito porque pasan todas estas cosas que nos están reconfigurando, pero también hemos encontrado unas nuevas conexiones con nuestra familia, tiempos en familia que antes no hacíamos, compartimos algunas cosas que por el estrés no hacíamos, el tráfico, por ejemplo. Si tú me lo preguntas a mí, nuestro negocio es un negocio de consultoría y siempre está donde el cliente. Sin embargo, yo teletrabajo hace mucho tiempo porque muchas de las cosas las hago desde mi casa, que es mi oficina. Pero pues ya en la parte de campo siempre era afuera. Sin embargo, hay gente que sí, digamos, está bien complicada con el tema de trabajar desde casa y ese espacio pues no era tan cotidiano, pero otros se están adaptando y les está empezando a gustar. De hecho, hay un término bien interesante que lleva varios años, que es el término cocooning. No sé si lo habían escuchado, pero es la tendencia de la gente a refugiarse más y hacer más cosas desde casa. Esto lleva casi 20 años que se está hablando de cocooning. Sin embargo, hoy toma una fuerza importante porque ese nuevo consumidor tiene algunas de estas tendencias. Hoy quedarme viendo una película, cocinar en casa, restaurantes que no te están mandando solo el domicilio, sino que te están mandando el kit
para hacer la receta igual que ellos y te mandan la salsa, la preparación y el instructivo. O sea, gente reinventándose sobre eso, pero tiene mucho que ver con el deseo de las personas de mantenerse en un lugar seguro, y el más seguro que existe en la percepción general es tu casa. Y luego viene una oportunidad muy grande que no he visto a mucha gente hablando de esto, pero por ejemplo, si tú pensaras en cuál es el segundo lugar más seguro después de tu casa, debería ser tu vehículo. Y hay una gran oportunidad ahí para los vendedores de vehículos y para las empresas, porque esa sensación de seguridad, por supuesto, si está bien sanitizado y todo lo demás, debería ser como el segundo lugar donde puedes ir. Entonces, eso debería generar inclusive campañas de venta de vehículos. Sin embargo, también está el tema del tráfico. Entonces, hay gente que está feliz porque ya no se vuelve a meter a un trancón y eso los hace más productivos. Hay diferentes maneras de ver esto. Otro tema importante de cambio aquí es el reforzar la inmunidad. El tema de acercarnos a 1,5 metros o a 2 metros, el tema de tocar a la gente, es doloroso ver a la gente, por ejemplo, nosotros que somos cristianos, gente de iglesia, líderes de personas, que estamos acostumbrados al abrazo, a apapachar, es bien complicado, te encuentras a la gente y el hacerle solo así con tu mascarilla, eso es bien difícil. Está el pastor, es cierto, o sea, eso cuesta trabajo. Sin embargo, pues en este tiempo sí hay que reforzar mucho lo que es la inmunidad ante el virus y todo lo que nos proteja, el tema de tocar a los demás, mucha mayor conciencia de cómo nos relacionamos y por supuesto un refuerzo infinito en las medidas sanitarias. O sea, esta foto que tú ves se va a volver la foto cotidiana del día a día de muchas empresas, centros comerciales, todo tipo de lugar. Lo que van a ver es un montón de gente entrando con mascarillas, fumigando, porque la gente, igual al final, así pasen las restricciones, hay algo en nuestro cerebro que sí va a quedar, y es esa sensación de mantenernos limpios, de mantenernos alejados de este tipo de cosas. El otro cambio es el regreso al contacto humano. La experiencia analógica, es decir, toda aquella no digital, seguirá siendo clave. O sea, nada pudo, puede ni podrá cambiar la necesidad del contacto humano. O sea, por más COVID, por más virus, por más lo que nos inventemos para mantener distanciamiento, el anhelo profundo del ser humano de conectar, de sentir, de acercarse, siempre va a estar. Entonces, va a llegar un momento donde sí vamos a tener nuevamente ese contacto cercano, pero obviamente con algunas restricciones. El desafío, pues, de las compañías en general y del mundo entero es integrar los contactos digitales y ponerlos lo más humanos posibles, porque o sea, nada va a cambiar el deseo de relacionarnos de esa forma. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para esto? Porque esto, todo lo que hemos hablado, por supuesto, es mucho del contexto, pero aquí hay varios pasos. Leo los habló claramente, solo quiero repasar un par, digamos, como negocio, como empresario. Lo primero es revisar mi plan de continuidad de negocio, o sea, ¿qué tengo que hacer para que esto continúe caminando? Tomar las medidas, renegociar con proveedores, todo lo que Leo les explicó muy a detalle y de manera muy profesional en las sesiones anteriores. Sí, entender que lo primero es nuestra gente, o sea, esa responsabilidad social no solo hacia el cliente, sino hacia adentro con mi gente. Evaluación de riesgos y la comunicación permanente. Creo que hoy por hoy la comunicación se vuelve clave, no solo la comunicación global a través de redes y demás, sino la comunicación interna en las organizaciones. Hoy cobra un protagonismo como nunca antes, porque la gente está necesitando saber qué está pasando, qué estamos haciendo, cómo vamos avanzando. Por eso el mantener un enfoque cohesionado y de información oportuna es clave en esto. O sea, hoy los directivos aislados, distantes, que dan instrucciones a equipos y ellos son los que se meten con la gente, perdónenme lo que les voy a decir, pero eso está mandado a recogeros. Hoy los CEOs deben estar hablando con la gente en sesiones permanentes, llegar hasta el último eslabón de la organización. Por supuesto, pues es imposible en empresas muy grandes llegar a todos, pero la filmación de videos para que todos los vean, las teleconferencias con la mayor cantidad de personas de las organizaciones se vuelven clave, porque quieren saber de primera mano de quienes son los tomadores de decisiones de futuro, cómo están las cosas. Entonces, ese tema donde le mando y en 8 días se está enterando el último de la empresa, hay que hacer lo que esté a nuestro alcance para que no suceda.
validar, por supuesto, nuestro plan de continuidad de negocio y encontrar quiénes son las piezas clave o los elementos clave en el negocio para seguir caminando hacia adelante. Creo que pues esto lo que hace es que resume un poco lo que Leo hablaba. Lo otro importante aquí es el concepto de resiliencia. Sabemos, hemos escuchado bastante la resiliencia, pero esa capacidad de reponernos. Hoy las organizaciones más resilientes, pues por supuesto van a ser las que avancen más rápido, las que estén dispuestas a implementar, caer, avanzar y probar hasta que encuentren caminos que quizás no eran los que pensaban. Hay que redefinir las planificaciones estratégicas, pero no en grandes sesiones, sino en sesiones lo más informales posibles, pero de mucho avance. Mi pastor, el pastor Hugo López, hizo este pequeño arte y me gusta y se los comparto porque me gustó mucho lo que él decía. Dice que la resiliencia inicia cuando enfrentas, inventas, intentas, fracasas, pero luego vuelves a enfrentar, inventar, intentar, fracasar, y ese ciclo lo haces hasta que el fracaso se convierta en logro. Entonces, hoy por hoy, lo que estamos haciendo todos es un tema de probemos, revisemos, avancemos, no sirvió, démosle con lo siguiente, y así, hasta que lo logremos y le demos de ahí en adelante muy fuerte. Pero tenemos que ser bien resilientes en este proceso. Lo otro es el replanteamiento, creo que es el tema de reinventar, es también es replantear cómo hacíamos los negocios, replantear cómo nos comunicábamos, replantear lo que somos. Hay gente que se tiene que reinventar de cero, otros, pues la idea y lo ideal es tomar lo mejor de lo que hemos hecho y reconvertirlo. Es un proceso de transformar, de estar dispuestos a replantear las hipótesis de antes y poder oír las ideas de la mayor cantidad de personas que estén metidas y que tengan que ver con nuestro negocio. Hoy oír a nuestros empleados, oír a la gente de la base, la gente de las plantas, la gente de los sectores productivos, que quizás no eran esas reuniones ejecutivas, pero hoy escuchar a la gente se vuelve cada vez más poderoso, porque ahí pueden estar los replanteamientos más grandes y de mayor importancia para las organizaciones. Entender que esto es un periodo de transición, o sea, aquí simplemente la transición es entender que algo termina, algo está pasando y algo comienza. Es una transición lo que estamos viviendo y no va a ser para toda la vida, o sea, siempre que llueve escampa. Entonces la transición es entender cómo me muevo en este ciclo. Y yo quiero traer algo que hace muchos años nosotros estamos haciendo y lo que estamos hablando, y es, hay una mujer muy famosa en el mundo que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Y ella trajo este proceso, que no me quiero detener demasiado ahí, pero es lo que se llama la fase de la transición y las etapas del ciclo emocional. Todos los empresarios y todos los seres humanos hoy estamos viviendo un ciclo muy parecido a este. Claro, a esto le han puesto decoración, más nombres, le quitan, le ponen, pero esta es la esencia. Y estamos en un tiempo de incertidumbre, pasamos una etapa de negación muy fuerte. Yo no creo que esto esté pasando, no lo puedo creer, ¿cómo así? ¿Y qué pasó? Y es como una parálisis entre la negación, entra un enojo, te enojas con el gobierno, te enojas con los proveedores, te enojas contigo mismo por no saber qué hacer. Luego un tema llamado regateo, que es que como que tratas de negociar con la realidad que estás viviendo, y esto es parte de lo que estamos haciendo todos en el post-COVID. O sea, si nos vamos a las semanas de marzo, yo recuerdo que nosotros estábamos precisamente en Colombia y estábamos haciendo el Ivan Love en Santa Marta y tuvimos que salir de Santa Marta como refugiados políticos. O sea, nos íbamos a ir el martes, el lunes íbamos a descansar un poco, es que en la piscina, y el retiro terminaba el domingo a las 5 de la tarde, se toma la decisión de que tenemos que salir, terminamos el retiro y a mí me sacan para el aeropuerto y alguien me lleva la maleta. O sea, una cosa que uno dice, wow, ¿esto qué es? Pues llegamos a Guatemala y entro al primer supermercado es que a comprar cosas y no había carne, no había arroz, o sea, no había papel higiénico. Pero ese es ese regateo con la realidad hasta que tu mente empieza en esa zona neutral a ponerse ahí ya mejor. Otras personas se quedan en etapas de depresión porque no son capaces de negociar con su realidad y se estancan muchos días. La invitación a ustedes como empresarios es, por más difícil que estén viendo el panorama, porque de pronto su negocio es un negocio donde está cerrado, no han podido abrir, no han encontrado qué hacer, lo que sí es que tienen que tratar de no permitir que la depresión entre porque los va a paralizar. Entonces hay que empezar a respirar hondo y empezar a buscar nuevas formas de vivir, de hacer los negocios. Luego hay una etapa de aceptación de la realidad, que creo que es la etapa, esta es la etapa, esta y la siguiente, que es la etapa de acción,
son las etapas más recientes y son las que nos están llevando a la pospandemia. Las últimas semanas son semanas de pasar de un proceso de aceptación a un proceso donde estamos accionando mucho más fuerte, mucho más rápido, donde ya la gente ya dejó de hablar tanto de crisis y ya estaban empezando, muchos ya las encontraron hace unos días, otros están buscando cada vez más oportunidades de inclusive negocios que ni se imaginaron hacer, pero hoy estamos encontrando que toda esta transición al final es una oportunidad al final del camino. Y yo tengo aquí algunas recomendaciones. Son varias, pero las dejé de esta forma, sin tanta gráfica, porque sí me gustaría que tomaran nota de algunas de ellas. Igual, Pastor, la presentación con mucho gusto te la puedo compartir en un PDF, porque pues pesa un poco por el material de fotografía, pero sí hay unas recomendaciones aquí importantes. La primera es que la seguridad de la gente, de nuestra gente, es lo primero. O sea, tus empleados tienen que sentirse seguros. Muchos de los problemas, veía un artículo de la OIT, que muchos de los grandes problemas hoy son el ausentismo. Escuchaba al CEO de Nestlé aquí en Guatemala, que es para Guatemala y Centroamérica, hablando de que el gran reto es el ausentismo por temor. Entonces, si la gente no se siente segura, no llega a trabajar. Y eso es bien complicado. Entonces, lo primero es la seguridad de ellos. Lo segundo, crear un centro de comando de incidentes. Ese centro de comando es como una torre de control donde se sienta, se habla de lo que está pasando, se monitorean los incidentes que estén sucediendo y se mitigan a la brevedad. O sea, es como en el ejército, ese centro de mando, como ese centro de operaciones estratégicas. Debe haber personas claves de las organizaciones que estén monitoreando lo que está pasando y como que ese centro sea el que emite algunas de las directrices. Lo otro son precauciones universales y entrenamiento. La gente cree que solo por comprar insumos de mascarilla y comprar gel antibacterial ya tu gente está segura. Hay que entrenar a la gente en todos estos protocolos, todo protocolo de limpieza que se haga, de sanitización, la concientización de la gente, porque la gente se empieza a relajar. O sea, yo lo veía hace poco, fui al peluquero que tenía cerrado y está abriendo con cita previa y le preguntamos cómo estaba con los protocolos y muy bien. Y cuando fui, tuve una sensación interesante. Sí había todo un protocolo, habían 2 personas en la silla donde el barbero te arregla la barba y te corta el pelo, y habían 2 sillas, 2 sofás donde se sentaba la gente. Entonces la idea es que hayan 2 adelante peluqueándose y 2 atrás esperando y los otros afuera. Pero al rato se descuidó un poco, como que se relaja la gente y alguien preguntó, ¿puedo seguir? Y entraron 2 personas más, entonces ya estábamos adentro como 8 en un lugar más pequeño. Entonces, ¿cuál fue mi sensación? Mi sensación fue, lo hizo muy bien, todo muy limpio, el trapito y la cosa, pero ahí metió la pata. Si uno de tus clientes en tu negocio siente que metes la pata, no vuelve. Vas al supermercado y te encuentras personas con las mascarillas aquí y la nariz por fuera, como si la mascarilla fuera para no hablar. O sea, absurdo. Pero es porque la gente está como tan metida en el tema, entonces hay que entrenar el protocolo, la exigencia del cumplimiento del protocolo de sanitización y limpieza en tu negocio tiene que ser radical. Es decir, la gente puede cometer cualquier error, menos errores que tengan que ver con la vida de la gente por no cuidarnos. Recuerda que los insumos son para cuidar a los demás y ni siquiera a nosotros mismos, es para cuidar a los otros. Lo otro es invertir en tecnología, por supuesto, no en grandes soluciones sofisticadas, pero sí tiene que haber una revisión de qué se necesita tecnificar o qué herramientas tecnológicas hay que adquirir como negocio. Continuar con los distanciamientos físicos, comprender y realizar seguimiento a esas recomendaciones y medidas que se desarrollan para la seguridad de los individuos. Por ejemplo, en Guatemala hay algo bien interesante, el canal de la presidencia se volvió el número 1 en las redes sociales. O sea, todo el mundo a las 7 de la noche el domingo está esperando la locución presidencial como si fuera a hablar. O sea, no hay otra cosa más importante, se paraliza el mundo, pues el país entero para escuchar. ¿Por qué? Porque aquí se están yendo por semanas, entonces cada semana hay una nueva disposición que rige la semana siguiente. Entonces, los empresarios y demás, por ejemplo, este domingo pasó algo bien interesante. Los centros comerciales aquí en Guatemala están cerrados, pero ya pudieron abrir los centros de conveniencia, que son donde hay un parqueo así afuera al aire libre y algunos almacenes a los lados.
ya esta semana pudieron abrir. Eso es una gran noticia para un montón de gente. Entonces yo me voy a mi centro comercial de aquí, cerquita a la iglesia, que se llama Plaza Madero, y ya antes solo estaba abierto el supermercado y la panadería. Ayer estaban abiertos todos. Entonces es importante el seguimiento a las medidas y mantener a la gente informada en la organización de cómo estamos aplicando las medidas gubernamentales a diario. Y lo otro es comunicar nuestro compromiso con un entorno seguro, tanto para clientes como para personal, y cumplir la promesa. Como les decía, el que te vea inseguro ya no te busca. Entonces es bien importante esto. Ahora, recomendaciones para el liderazgo, porque todo esto tiene que ver con liderazgo. O sea, al final, pues muy bonitas las recomendaciones, muy bonita la sanitización, los procesos que montas, pero hay un equipo de líderes que tienen que tener, lo primero, tienes que tener un equipo fortalecido, que trabaje en unidad, que entienda que más que nunca somos uno solo como empresa y nuestros aportes son valiosos, y lo que nosotros hagamos y modelemos a nuestra gente va a ser la clave para el futuro y la pospandemia. Entonces el liderazgo aquí se vuelve fundamental, siempre lo ha sido, pero digamos hoy los líderes tienen que ser mucho más cercanos, y los grupos directivos acercarse mucho más al resto de la población, de las organizaciones y negocios. Cubrir la parte emocional y que la gente se sienta contenida. Muchas empresas están contratando psicólogos y psicólogas para poderse hacer sentir contenida a la gente. Nos contaba, por ejemplo, el caso este CEO de Nestlé en esa entrevista, contaba que, por ejemplo, ellos hicieron una línea donde la gente puede llamar y expresar cómo se está sintiendo, y hay un seguimiento psicológico porque hay mucha incertidumbre, hay mucho temor. Entonces, ese tipo de prácticas son buenas prácticas. Y lo otro, la idea es que en vez de preocuparnos, pues la idea es que nos ocupemos. O sea, al final, lo que nos sobra en nuestras empresas son gente preocupada, pues no es porque los vas a despedir, sino lo que tienes que hacer es ocuparte en lo que realmente es importante antes de andar preocupado de qué va a pasar. Y creo que el nivel de ocupación de la gente es bien importante porque los va a mantener enfocados. Otro, mantenerse pues más cerca de tus clientes, más que nunca, ya lo dijimos. La retroalimentación, los canales de comunicación, todo eso es clave. Preguntar cómo te fue, te entregaron, te gustó, te llegó a tiempo, llegó caliente la comida, no sé cuál sea tu negocio, pero la gente tiene que entender que somos cercanos. Los directivos deben acercarse a sus clientes. Hay directivos que dicen, no, yo con el cliente no hablo, paso toda una estructura. Tus aliados estratégicos, y Leo lo decía la semana pasada, es primero identifica tus proveedores estratégicos y con esos ten un acercamiento cara a cara. Es el CEO hablando con el proveedor estratégico, no es el de compras, no, por supuesto también, pues, pero la gente tiene que saber que estamos aquí juntos. La comunicación permanente con equipos de trabajo, ya lo dije, y la responsabilidad social y demostrarle sentido de propósito. Hoy tu cliente, tu gente tienen que entender que tu negocio tiene que agregar valor y que estás consciente de lo que sucede y estás para aportar, no solo para vender y facturar. Por supuesto, mientras aportas y vendes y facturas, pues buenísimo. Pero hay ciertos riesgos que hay que correr también como empresarios. El caso del retail, pues mucha gente pregunta cuál será el futuro del retail. Es bien interesante todo el tema del comercio, pues tiendas cerradas, centros comerciales cerrados en la mayoría de países. Pero escuchaba hace unos días a una persona, un español muy reconocido en el mundo del retail a nivel mundial, y él hacía algunas anotaciones y algunas de ellas las quise traer para compartirlas hoy, porque lo primero es, no es cuándo se abrirán las tiendas, sino cuánto durará el temor. Porque tú puedes abrir las tiendas hoy, puede el gobierno decidir la otra semana, listo, centros comerciales se abren. Pero el tema no es la apertura, el tema es el temor de la gente a estar contagiado, a no sentirse seguro, como ya lo hablamos. Entonces, las predicciones dicen que esto puede durar hasta que se encuentre la vacuna y se distribuya a nivel mundial, muy seguramente en el segundo semestre del 2021. No quiere decir que ahí abren las tiendas, pues, pero toda esta sensación en la gente, el temor, va más o menos hasta que haya una vacuna. Y lo otro es que se produce la vacuna, pero la distribución a nivel mundial también es bien interesante. Veía un artículo donde decían ¿a quién vacunamos primero? Interesante el título del artículo, búsquenlo. Porque no es solo que la produzcas, es que la produzcas y la tienes que colocar en el mundo entero. Entonces eso no va a pasar en junio de este año, eso no va a pasar en agosto, pues, o sea, claramente no se ve el futuro tan cercano. Entonces aquí lo que van a tener que hacer todos los que están metidos en el negocio del comercio, del retail, es entender que no es la apertura como tal, sino el temor el que hay que manejar. Por primera vez, pues encima de la tecnología, lo que es precio, servicio, encima de estas tres cosas va a ser la seguridad y la salubridad. Entonces,
ya lo hemos dicho varias veces, si no eres capaz de hacer sentir a la gente que tu lugar es seguro, tus clientes no van a llegar. Y el que llegue y haga un gran esfuerzo, porque había una discusión, digamos, muy positiva en ese foro y en esa videoconferencia sobre el tema de que, bueno, y que ahora qué hay que hacer, porque la gente hace un gran esfuerzo, hace una fila más larga, porque tiene que esperar a que salgan tantos clientes del lugar y demás, entonces ya no va a estar midiéndose 50 cosas. Entonces, mientras más le contemos a través de la tecnología lo que hay para que él llegue y rapidito compre, va a ser la mejor opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final la tecnología es maravillosa, pero tu sensación de seguridad va a ser muy fuerte. Hay que fumigar minutos antes de abrir y cada ciertas horas, entonces la gente se va a acostumbrar a ver en las tiendas personas fumigando, con mascarillas. Seguramente va a haber una tendencia muy fuerte a los horarios más temprano, sobre todo de la acumulación de clientes en esos horarios, porque la sensación es, si llego más temprano, ha venido menos gente y hay menos posibilidad de contaminación. Es un tema mental, pero se discutía sobre eso. O sea, por ejemplo, el día que yo fui al peluquero, yo sí pedí el primer turno. No quería llegar a las 3 de la tarde donde no sé cuántos habían entrado y qué tanto fumigó o sanitizó. Entonces, seguramente en el mundo del comercio, de las tiendas, va a pasar algo parecido en los horarios. Hay que estudiar eso bien a profundidad. Seguramente se entrará por una puerta y se saldrá por otra, o sea, ese vaivén en las puertas de entrada, difícilmente el aforo de personas, entran un número determinado de gente. Ese es el futuro seguramente de todo este tipo de actividades. Filas espaciadas, tumultos como el Black Friday, que la gente casi que tumba las puertas de los comercios, quizás antes de unos 18 meses, cosas así no vayamos a ver. La gente tomando temperaturas, usando mascarillas, códigos de salubridad, entrenamiento profundo a los empleados para llevar todo esto. Esto es parte de este mundo del comercio al que el nuevo consumidor va a estar inmerso. Y nosotros, pues, por supuesto, como empresarios. Cuanto más transmitas que eres seguro, serás más exitoso en la pospandemia y cuando la gente sienta que eres tan seguro como en su casa. Si la gente tiene esa sensación, tu negocio está en la ruta correcta. Entonces, la invitación hoy a todo empresario que está hoy escuchando esto es: trabaja arduamente en las medidas de sanitización, en las medidas de seguridad, en las medidas de contención que necesita tu negocio, en las medidas de señalización, en todo ese tipo de cosas que parecerían accesorias, pero cuando esto se reabra de una manera más fuerte y se empiecen a habilitar ciertas industrias paso a paso, depende del país donde estemos, es lo primero que va a demandarte tu consumidor. Es que cuando esté delante de tu producto, de tu tienda, de lo que sea, seas totalmente seguro en estos tiempos. Ahora, los momentos difíciles, es una frase que quise traer, hacen al hombre más fuerte. Lo que está pasando hoy es que esto nos va a sacar más fuertes, nos va a sacar pensando diferente y preparándonos para futuras pandemias, porque, o sea, no me gusta hablar cosas negativas, de hecho, hablamos palabras de vida como hombres creyentes, pero si ya han habido tantas crisis, esta es una además, entonces adelante habrán otras. Ahora el tema es cómo vamos a prepararnos para las crisis venideras. Esto nos tiene que generar aprendizajes, pero si vamos a volver a ser los mismos, cuando esto se reabre y solo estamos vendiendo otras cosas que antes no vendíamos, difícilmente vamos a ser sostenibles en el tiempo. Algo también aquí interesante de esto es cómo está el nuevo consumidor. Este cuadrito o este círculo pues muestra algunas de las tendencias. Pues no quiero tomarme mucho tiempo aquí porque nos podríamos tomar hasta una hora explicando esto, pero básicamente lo que muestra esta gráfica son las cosas que van a tener una tendencia a aumentar y las que realmente van a tener una tendencia a disminuir, y tenemos que ser conscientes de estas cosas. Por ejemplo, la comida afuera va a ser un tema donde la gente va a preferir comer menos cantidad de veces afuera. Seguramente va a haber un anhelo profundo de volver a un restaurante en las primeras etapas y demás, pero eso es algo que va a tender a que los vendedores de comida, en general restaurantes, van a ser muy de autoservicio, de servicio en el carro, para llevar, de domicilios. Eso va a seguir incrementando muy fuerte, porque la comida afuera va a ser una de las cosas que baja. Vivir cerca al trabajo, la gente va a empezar a replantearse el vivir cerca a su trabajo, si no va a ser teletrabajo. La compra de automóviles tendería a bajar por todos estos temas, pero sin embargo yo veo particularmente de manera personal una oportunidad muy grande
porque el automóvil puede ser un sitio seguro. Lo que sí vamos a ver, por supuesto, en el transporte público y demás, es que esos buses donde se sale la gente por las ventanas casi, o sea, esas cosas sí van a dejar de existir, por lo menos en un largo plazo. La venta de ropa, digamos, va a tener unas connotaciones diferentes. Alguien hablaba, uno de los expertos y especialistas en esto hablaba de la nueva configuración de la ropa quizás un poco más cómoda por temas de teletrabajo, como otro tipo de tendencias, ropa más limpia desde el punto de vista de otros tejidos que eviten gérmenes, bacterias y demás, van a tomar un gran auge. Entonces, digamos, la reconfiguración de la manera de confeccionar, no es que no van a comprar ropa, por supuesto, pero la manera como se va a comprar va a ser diferente. Inversiones altas en electrónicos, muebles, bienes raíces tienden a tener una disminución. Pues digamos, hoy la gente que era inversionista y vendía o compraba para rentar, pues obviamente se está viendo en algunas dificultades, quizás sea a un corto plazo, pero digamos el tema de las bienes raíces viene a ser uno de los negocios que ha sido castigado en este tiempo y más adelante pues puede tener otros temas. El tema del turismo, pues quizás uno de los sectores más golpeados a nivel mundial es el tema del turismo, y lo que se percibe o lo que los estudios empiezan a vislumbrar, por supuesto todavía todo esto es suposición, pero hay una gran tendencia al turismo local, al turismo más natural, al turismo más espaciado, y sobre todo eso, al turismo más local. Se cree que hay una tendencia, digamos, a recuperar cuando se abran aeropuertos, aerolíneas, digamos, la manera como los pasajeros van a estar acomodados, y sobre todo el tema de transporte mucho más local que transporte, o sea, ya esos viajes alrededor del mundo van a tender a tener una disminución, por lo menos en el corto y mediano plazo. Cines y entretenimiento fuera de casa, salvo que haya apuestas muy fuertes como el tema veo que en varios países están apostándole al cinecarro o al autocine nuevamente, maravilloso, digamos, esas iniciativas son bien bonitas. Vi por ahí algo que hizo Cine Colombia, que es cine desde el balcón, vi un post, no sé si ya está andando o están estudiándolo, pero la gente parada desde el balcón, una gran pantalla en el condominio de apartamentos, pues interesante, digamos, esas apuestas, pero sí lo que se ve es que ese tipo de entretenimiento muy masivo va a tender digamos, a tener disminuciones. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con bienestar, con estar sano, con apoyo a la empresa local, con temas de pago por suscripción, con apoyo a otros, todo lo que es en línea, todo ese tipo de cosas, digamos, que tengan que ver con acercamiento tecnológico, todo lo que tenga que ver con salud mental, salud física, los complementos nutricionales, todo el ejercicio al aire libre, todo ese tipo de cosas se tiende a que van a tener una gran alza, y hay una gran oportunidad ahí. Si tu negocio es alguno de estos, hay que enfocarte en las nuevas oportunidades que esto tiene, todo lo que tiene que ver con teletrabajo. Sí va a haber una temporalidad de los contratos de trabajo, una manera de contratar diferente o algunos cambios en horarios, en flexibilización, pero eso es básicamente, digamos, el nuevo consumidor en el post-COVID. Y tengo tantas cosas que compartir. ¿Cómo voy con el tiempo? Pastor, todavía me queda 5 minutos más. Dale, dale, terminamos. Está súper Nos vamos a acostumbrar interesante. a fotografías como esta. Esto es para tomar temperatura y demás. Pues este va a ser la foto de muchos posts en las redes sociales de gente sentada en su computador viendo por la ventana, este tipo de señalización en empresas, pidiendo comida a través de dispositivos móviles, la robotización, la inteligencia artificial, todo ese tema de la predicción numérica, todo eso al que alcanza un auge impresionante. Lo que les decía del autocine y demás. Impresionante todo eso, al final, lo que va a suceder en el tema de entretenimiento. No sé si han visto este video, un pequeño video que han mostrado, es una apuesta en Dubái de la tienda del futuro. Se los voy a poner solo para que vean, es una apuesta, obviamente, ha estado en algunas de las redes sociales.
Si ustedes ven, esto es un tema que al final lo que hace es convertirnos en un nuevo planeta, en muchas cosas, pero solo quiero dejarlos con algo y es con lo que quiero terminar. Todo esto que estamos haciendo, todo esto que está sucediendo y el post-COVID, post-pandemia, la llaman ahora la crisis del gran confinamiento, lo que está pasando y demás, todos los nombres que le pongan a nivel mundial, las consultoras internacionales y los expertos, nos lleva a un mismo punto central. Y es el siguiente, y es la necesidad de una transformación cultural. Toda esta reinvención de procesos, el acercarnos a nuestros clientes, la digitalización, el volvernos menos individualistas, todo lo que hemos repasado en este tema, al final se centra en que todo el proceso que tú vives es una transformación a una nueva cultura. Y todo empresario y toda organización tiene que entender que más que nunca lo que estás haciendo va a generar una nueva cultura empresarial, una nueva cultura en tus empleados, unas nuevas culturas de país, y lo que estamos haciendo es prepararnos para esa transformación. Lo que estamos haciendo no es vivir una crisis, sino que nos estamos transformando en algo que será seguramente mucho mejor. Y particularmente nosotros como consultores le apostamos a eso. Llevamos años trabajando transformación cultural, pero hoy vemos una gran luz en esto de que al final todo está acompañado de personas. El centro siguen siendo los seres humanos, por más digitalización, por más tecnología que le pongas. Creemos como consultores, y yo particularmente como persona creo que el futuro es lograr readaptarnos y generar una nueva transformación en las culturas de nuestras organizaciones y como empresarios. Al final, pues algo que hemos estado diciendo nosotros es que resistiremos. El ser humano está diseñado para resistir, levantarse, y de esta vamos a salir y vamos a salir bien. Pues gracias, Pastor, gracias, Leo, y gracias a la audiencia que está hoy ahí. Pues estamos para servirles como consultores, como amigos de casa. Amo la iglesia, Casa de Dios Colombia, amo a sus pastores, somos gente cercana, somos amigos, y de verdad muchas gracias por el privilegio de poder compartir en este tiempo, y pues como empresa también estamos para servirles. Muchas gracias, Andrés, es tremendo. Pienso que Dios nunca se equivoca. Lo que más amo yo de Dios es esa capacidad que Dios tiene para poner cada persona en su lugar y cada tiempo en su lugar. Yo veo a Leito por allá muy emocionado con todo lo que acaba de pasar. Sí, ha estado, o sea, yo quedo sin palabras porque realmente creo que las personas que hoy se han podido conectar, si han tomado un poquito más en serio todo esto que estamos haciendo, porque lo hacemos no por entretener ni por cubrir tiempos ni lugares, sino porque Dios colocó esa inquietud, Andrés y Leo, en nuestro corazón. E invitamos a Leonardo, te invitamos a ti para que las personas y los empresarios puedan llegar a ver, hey, el mundo que conocías antes hay que transformarlo, va a ser una cultura diferente, y el que no esté preparado, hermano, en el momento de salir, así es, que vaya poniendo el letrero de venta, de se vende, porque no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Así que, pues Andrés, muchísimas gracias. No sé si Leito tiene algún aporte antes de cerrar. No, Pastor, Andrés, muchas gracias, porque la verdad, bueno, no solamente quienes nos apasionamos con todo este tema empresarial, lo disfrutamos. Realmente que has cubierto muchos aspectos. Es cierto, falta tiempo porque son muchos temas que uno quiere abarcar. En cada uno de los apuntes valdría la pena tener una mayor profundización. Qué bueno que podamos, y me voy a tomar aquí un abuso de poder contar contigo más. Realmente vale la pena en algún momento coger cada uno de estos temas y aterrizarlos un poco más. Sabemos que es algo de tiempo, a veces es mucha información, pero muy valiosa. Mi invitación una vez más es a que seamos muy conscientes de la realidad. Es increíble, a mí me sorprende hoy en día, no necesariamente empresarios, gente del común todavía no ha caído en sí
en la situación. Cree que aún estamos en un proceso de vacaciones largas, obligatorias, ¿cierto? No han caído en sí en que, así como la palabra lo dice, antes de Cristo y después de Cristo, en esta generación nos toca un antes de COVID y un después del COVID, ¿sí? Y la verdad, pues yo invito a que realmente como que reaccionemos y tengamos muy en cuenta toda esta situación, porque el mundo literalmente nos cambia como personas, como empresas y como humanidad. Así Realmente. Andrés, muchas gracias. Leito, gracias de verdad por la invitación, pastor. De verdad que muy, muy contento y muy privilegiado de esto y esperamos haber podido aportar un poco a toda esta situación y cuando necesiten estamos es para servirles. Ahí están, pues saben dónde contactarnos siempre. Pues muchas gracias a los dos. Les bendigo, Andrés, te bendigo a ti, a tu esposa Mónica, a tus hijos. Y Leito, gracias por siempre estar disponible para nosotros. Y a todos, solamente les dejo una recomendación. Hagan sus tareas. Hagan sus tareas porque más allá de toda esta información que recibimos, en realidad es sentarse, meditar en ella para tener esta capacidad de reinventarse. Dios los bendiga a todos. Nos despedimos en esta noche. Nos vemos en 8 días por el mismo canal a la misma hora. Dios los bendiga. Gracias y gracias a los que conectaron en Guatemala y en Colombia. Un abrazo. Sí, saludos a todos los hermanos guatemaltecos.